2 sentencias de muerte, leídas en voz alta, una tras otra. Y el hombre sentado en la mesa de la defensa, cubierto de tatuajes desde la clavícula hasta los pómulos, no se inmutó, no lloró, ni siquiera apartó la mirada. Simplemente se quedó allí sentado, con una quietud silenciosa, casi imperturbable, como un hombre que escucha la historia de otra persona. Ese hombre es Wade Wilson. Y en cuanto vi las imágenes de la sala del tribunal, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo, porque he cubierto muchas historias oscuras, muchos asesinos, muchos juicios. Pero la forma en que este hombre permanecía sentado en esa sala, completamente impasible mientras 2 familias a sus espaldas se desmoronaban, me pareció diferente. Era como ver algo que el cerebro humano no está preparado para procesar. Antes de continuar, debes entender lo siguiente. Si te cruzaras con Wade Wilson por la calle, no cruzarías al otro lado. Probablemente reducirías la velocidad. Es alto, de hombros anchos y posee una energía magnética y arrolladora que sus propios fans, y sí, tiene fans, describen como imposible de ignorar. Parece el típico actor que Hollywood elegiría para interpretar al protagonista taciturno de un thriller policíaco, no alguien capaz de lo que hizo. Pero el 7 de octubre de 2019, Wade Wilson asesinó a 2 mujeres. No a una, a 2, con pocas horas de diferencia. 2 mujeres distintas, en 2 lugares distintos, el mismo día. Y cuando la última murió, no huyó, no entró en pánico. Tomó su teléfono, marcó el número de su padre y le contó exactamente lo que había hecho. Con calma, con serenidad, como si estuviera dando el pronóstico del tiempo. Cuando llegó la policía, estaban preparados para un colapso emocional. Estaban preparados para la negación, las lágrimas, la típica reacción desesperada de alguien que acaba de cruzar una línea sin retorno. Para lo que no estaban preparados, lo que ninguno olvidaría, fue para lo que encontraron al otro lado de esa puerta. Y cuando el detective finalmente se sentó frente a Wade Wilson y le hizo la única pregunta que todas y cada una de las personas involucradas en esa investigación necesitaban que se les respondiera, ¿por qué Wade Wilson lo miró fijamente y dio una respuesta tan breve, tan desprovista de todo lo que llamamos humano, que según se cuenta, el detective permaneció en silencio durante varios segundos antes de poder responder? Voy a contarles lo que dijo, pero primero necesitan saber quiénes eran Christine Melton y Diane Ruiz. Porque antes de ser víctimas en un expediente, antes de ser nombres en una sentencia de muerte, eran mujeres reales con vidas reales. Y merecen más que una simple nota a pie de página en la historia del hombre que les arrebató todo. Antes de continuar, necesito detenerme un segundo, porque todo lo que están a punto de escuchar en este video, cada error, cada señal de advertencia ignorada, cada momento en que alguien estaba justo al lado del peligro sin tener ni idea, se reduce a una sola cosa: los puntos ciegos psicológicos que convierten a la gente común en blancos fáciles para personas como Wade Wilson. Escribí un libro sobre esto. Se titula Lo que los criminales ven y tú no. 30 puntos ciegos psicológicos que te convierten en un objetivo. Y quiero que lo tengas. Más de 300 personas ya lo tienen en sus manos. Si los mensajes que he recibido no son los que esperaba. La gente no solo dice que les ha resultado útil, sino que les ha cambiado la forma de desenvolverse en el mundo. Una persona me contó que, a los 3 días de leerlo, detectó una táctica de manipulación en su trabajo. Otra dijo, y cito textualmente: "Este libro es demasiado barato, deberías cobrar más por él".
no voy a subir el precio, porque la idea es que este conocimiento no esté restringido a algo que la mayoría de la gente no puede pagar. Son $10. Eso es lo que cuesta una comida, una suscripción a una plataforma de streaming, una compra impulsiva que olvidarás la semana que viene. Pero esto no lo olvidarás. Si lo quieres, solo tienes que hacer una cosa: escribir enviar en los comentarios ahora mismo. Reviso personalmente cada comentario y te enviaré el enlace directamente. Y si estás pensando que $10 es demasiado, quiero que te quedes con esa idea un momento, porque las personas que este libro te enseña a reconocer cuentan contigo para que decidas que tu seguridad no vale $10. Ese es precisamente el tipo de punto ciego en torno al cual se basa todo el libro. Puedes demostrarles que están equivocados por el precio de un café. Deja enviar abajo. Estaré allí. Ahora continuemos. Christine Melton tenía 35 años. Tenía una sonrisa que quienes la conocían aún intentan describir sin que se les quiebre la voz. Era de esas mujeres que llenaban una habitación sin esfuerzo, cálida, presente. De esas personas cuya ausencia deja un vacío que nunca se recupera del todo. Y tenía gente que la quería. Tenía una vida que aún estaba construyendo. No tenía ni idea de que el 7 de octubre de 2019 sería la última mañana en la que despertaría. Diane Ruiz tenía 43 años. Una mujer con su propia historia, sus propias batallas, sus propias razones para seguir adelante. El tipo de persona que, si te sentabas a su lado el tiempo suficiente, te decía algo que te hacía ver el mundo de una manera ligeramente diferente. Tenía familia, tenía gente que la esperaba. Y al igual que Christine, no tenía absolutamente ninguna razón para creer que el día que estaba viviendo sería el último de su vida. Dos mujeres, dos vidas completamente separadas. Y sin embargo, en esa misma tarde de octubre, sus historias convergieron de la peor manera posible. Unidas no por casualidad ni por el destino, sino por un hombre que, o al parecer, había decidido ese día tomar algo que nunca le perteneció. Lo que los investigadores descubrieron al reconstruir la cronología de los hechos dejó perplejos incluso a los detectives más experimentados. No se trataba de un único acto de violencia que se descontroló. No era un arrebato de ira que llegó demasiado lejos. La cronología mostraba que Wade Wilson pasó de una mujer a otra en cuestión de horas, de forma metódica, sin prisas, como si estuviera siguiendo una lista, como si todo hubiera sido decidido mucho antes de aquella mañana. Y cuanto más profundizaban los detectives en las horas previas a los asesinatos, más se perfilaba una imagen profundamente inquietante. Porque las pruebas no apuntaban a un hombre que hubiera perdido la cabeza de repente. Apuntaban a un hombre que ya lo había hecho antes, o al menos, o que lo había pensado lo suficiente como para que ya no le asustara. Pero lo que realmente resolvió el caso no fue lo que los detectives encontraron en las escenas del crimen, sino lo que hallaron oculto en un archivo policial que había permanecido intacto durante meses antes de que se perdiera una sola vida. Un archivo que alguien había abierto, revisado y guardado discretamente. Un archivo sobre una mujer que había acudido a la policía y les había contado exactamente de lo que era capaz Wade Wilson. Una mujer que les había rogado que la escucharan y no lo hicieron. Antes de Christine, antes de Diane, había otra mujer. Su nombre nunca se hizo viral en las redes sociales. Nadie creó páginas de fans sobre ella. Nadie le envió cartas, ni le pidió una fotografía. Nunca tuvo un documental. Nunca tuvo un hashtag. En cambio,
Lo que obtuvo fue un número de denuncia policial, un expediente y una llamada telefónica en la que le comunicaban que el hombre al que había acusado de la mayor atrocidad que un ser humano puede cometer contra otro iba a quedar en libertad. Ella había hecho todo bien, todo lo que la sociedad les dice a las víctimas que hagan. Se presentó, habló, dio su testimonio con claridad, con detalle, y quedó registrado. Se sentó frente a personas cuyo trabajo consistía precisamente en proteger a otros de lo que ella había vivido. Y les contó lo que Wade Wilson le había hecho. Les contó cómo era él. Y por un momento, probablemente creyó que eso era suficiente, que el sistema haría lo que debía hacer. No lo hizo. El caso fue desestimado por un tecnicismo tan trivial, tan burocrático, que casi parece una broma macabra. De tanto ella como Wade Wilson tenían una orden de alejamiento vigente en el momento del incidente, y en algún lugar de la maquinaria policial, alguien analizó ese detalle, lo sopesó con su testimonio y decidió que era motivo suficiente para cerrar el expediente y seguir adelante. Así que siguieron adelante. Wade Wilson también siguió adelante, solo que su camino lo llevó directamente a Christine Melton, y luego a Diane Ruiz, y luego a un tribunal, y finalmente a 2 sentencias de muerte. Piénsalo un momento, reflexiona sobre ello. Hubo un momento real, documentado y registrado, en el que todo esto podría haberse evitado. Un momento en el que 2 familias podrían haberse ahorrado un dolor imborrable. Un momento en el que 2 mujeres podrían haber seguido con sus vidas. Y completamente ajenas a lo cerca que estuvieron de un hombre con un expediente que nadie revisó. Esa mujer que intentó advertir a todos, la que fue la primera, la que habló primero, la que fracasó primero, desapareció del discurso público en el momento en que se archivó el caso. Nunca ha concedido una entrevista. Nunca ha hablado de lo que sintió al encender las noticias en octubre de 2019 y ver esos titulares. Saber que lo intentó, saber que tenía razón, saber que nadie la escuchó. Y aquí viene la parte que debería incomodar a cualquiera que esté viendo esto. Wade Wilson sabía que el caso había sido archivado, sabía que había salido impune, sabía que una mujer lo había señalado directamente y que el sistema había hecho la vista gorda. Y si la cronología de los hechos posteriores nos dice algo, es que interpretó ese silencio no como una advertencia, sino como una autorización, porque lo que sucedió tras su arresto no fue la historia de una comunidad que le dio la espalda a un monstruo. Fue algo mucho más extraño, mucho más revelador. Algo que te hará cuestionar no solo a Wade Wilson, sino también al mundo que respondió ante él. Cuando ocurre algo que el cerebro humano no puede clasificar, se produce un silencio particular. No es el silencio de la tristeza, no es el silencio de la conmoción, es el silencio de una mente que intenta procesar algo y sencillamente no encuentra dónde guardarlo. Ese es el silencio en el que quiero que guarden un momento. Porque lo que estoy a punto de contarles no sucedió en una película. No sucedió en un thriller policíaco de ficción, donde los guionistas forzaron los límites de la verosimilitud para lograr un efecto dramático. Esto sucedió en el mundo real, en tiempo real, mientras 2 familias reales enterraban a sus hijas. Semanas después de su arresto, Wade Wilson comenzó a recibir correo. No era correo de odio, no eran cartas de abogados, investigadores ni periodistas.
Eran cartas de amor, cientos de ellas, de mujeres de todo el país que habían visto su rostro en las noticias, habían visto su foto policial y habían sentido algo que al parecer no pudieron guardarse para sí mismas. Se hacían llamar las esposas de Wade. Crearon comunidades en línea dedicadas a él. Discutieron en las secciones de comentarios con desconocidos que lo tildaban de monstruo, insistiendo en que era un incomprendido. Le enviaron fotografías. Organizaron videollamadas desde la cárcel y dijeron cosas en esas grabaciones, cosas que luego se harían públicas, que son casi imposibles de repetir sin detenerse a comprobar que se han oído bien. Una mujer, en una llamada grabada, dijo que no le importaba que él hubiera matado a 2 niñas. No que lo hubiera perdonado, no que creyera en la rehabilitación. Dijo que no. Cuidado. En otra llamada, otra mujer le dijo que quería que las dejara embarazada. Otra le dijo que su impulso de estrangular a alguien no era culpa suya, que simplemente era demasiado fuerte, demasiado poderoso, demasiado para que la vida normal pudiera contenerlo. Y mientras todo esto sucedía, mientras estas mujeres juraban lealtad a un hombre condenado a muerte por estrangular a 2 personas, alguien creó una página de recaudación de fondos en su nombre. El propósito era claro. El dinero se destinaría a la defensa legal de Wade Wilson, a su apelación y a darle una oportunidad de luchar contra 2 condenas a muerte. La gente donó. Y siguieron donando, hasta que la campaña de recaudación de fondos logró reunir casi $100,000. $100,000 recaudados por gente común, muchas de ellas las mismas mujeres que le escribían cartas, convencidas de que estaban haciendo algo significativo. Convencidas de que formaban parte de su historia de una manera importante. Y entonces llegó el momento en que se reveló la verdad sobre a dónde había ido a parar cada dólar de ese dinero. Y necesito que entiendan que, cuando se supo este detalle, incluso quienes habían seguido el caso desde el principio, tuvieron que leerlo 2 veces, porque no era lo que nadie esperaba. No era lo que ninguno de sus partidarios quería creer. Pero antes de contarles en qué lo gastó, hay algo más sobre Wade Wilson que las publicaciones virales, las ediciones de los fans y las grabaciones de las llamadas desde la cárcel siempre omitieron. Algo visible en cada fotografía sin editar tomada en el juzgado, justo ahí en su rostro, que quienes lo idealizaban o bien nunca notaron o prefirieron ignorar. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Sucede algo cuando una historia se vuelve viral. Algo silencioso y casi invisible que ocurre en el espacio entre lo que se muestra y lo que se omite. Las imágenes se recortan, los detalles se suavizan. Las partes que complican la narrativa, las partes que obligarían a la gente a confrontar algo incómodo sobre sí mismos y sobre lo que eligen celebrar, tienden a desaparecer. El rostro de Wade Wilson estaba por todas partes en 2024. En sitios web de noticias, en redes sociales, en páginas de fans con miles de seguidores, su mandíbula, sus tatuajes, sus ojos que nunca mostraron miedo en el tribunal. Y en casi todas las imágenes que circularon en esas comunidades de fans, el encuadre se detenía justo antes de un detalle en particular. Un detalle que nunca se ocultó, nunca se eliminó quirúrgicamente, nunca faltó en ninguna fotografía tomada en esa sala del tribunal. Lo tenía ahí mismo, en la cara, todo el tiempo. Un símbolo nazi. Tatuado visiblemente, de forma permanente.
y en el rostro del hombre al que cientos de mujeres escribían cartas de amor. El hombre por el que desconocidos en internet recaudaban dinero. El hombre descrito en los comentarios como incomprendido, magnético, alguien a quien el mundo había tratado injustamente. Ese símbolo estaba en cada fotografía sin editar. Y el silencio que lo rodeaba no era casual, era una decisión. Una decisión colectiva, generalizada y profundamente reveladora tomada por personas que querían la versión de Wade Wilson que encajara con la historia que ya habían decidido contar sobre él. Ese detalle por sí solo debería dejarte helado, porque revela todo sobre la naturaleza de la obsesión. Sobre hasta dónde puede llegar una persona para proteger una imagen de la que se ha enamorado, incluso cuando la verdad está ahí mismo, grabada en el rostro del sujeto. Imposible de ignorar si uno está dispuesto a mirar. Y ahora, los $100,000. Cuando los investigadores y periodistas finalmente rastrearon el rastro completo del dinero recaudado, la respuesta no fue una sofisticada estrategia legal. No fue un equipo de abogados trabajando entre bastidores. Ni siquiera fue un fondo mal administrado que se había asignado de forma deficiente. A pesar de las buenas intenciones, Wade Wilson gastó casi $100,000, recaudados por personas que creían sinceramente que lo ayudaban a luchar por su vida, en pizza y barras de chocolate, pedidos a su celda, consumidos mientras su apelación legal permanecía prácticamente sin respuesta, mientras dos familias aún vivían entre los escombros de lo que él les había hecho, mientras la mujer que años atrás había intentado advertir a todos seguía en silencio, invisible, cargando con algo en lo que nadie en la comunidad de fans de Wade Wilson se había detenido a pensar jamás. $100,000, pizza y chocolate. Y aquí es donde los analistas de crímenes reales, los psicólogos conductuales y los investigadores que estudiaron este caso llegaron finalmente, de forma independiente, por separado, a través de diferentes caminos, a la misma conclusión. Las llamadas de los fans no les sorprendieron. La recaudación de fondos no fue un accidente. La sonrisa en esa sala del tribunal no fue una reacción nerviosa ni un mecanismo de defensa. Wade Wilson, desde el momento de su arresto, comprendió exactamente lo que sucedía a su alrededor. Observó cómo aumentaba la atención. Dejó que la gente proyectara en él lo que necesitara proyectar. Aceptó el dinero, atendió las llamadas, recibió las cartas. Sí, pidió la pizza, porque esto es lo que un hombre que mata a 2 mujeres en un solo día y luego llama a su padre para confesárselo, ya entiende del mundo. Que siempre habrá gente dispuesta a ver la peor versión posible de un ser humano y encontrar la manera de romantizarla. Y eso no le sorprendió en absoluto. Lo cual nos lleva a la única pregunta que realmente ha importado en toda esta historia. La que formuló el detective en la sala de interrogatorios. La que cada familiar, cada investigador, cada persona que siguió este caso esperaba escuchar. ¿Por qué? Después de todo, los 2 asesinatos, la confesión, las cartas de los fans, la recaudación de fondos, el tatuaje nazi y la pizza. ¿Por qué Wade Wilson hizo lo que hizo el 7 de octubre de 2019? Respondió a esa pregunta claramente, directamente, sin dudarlo.
Y lo que dijo va a cambiar por completo todo lo que has escuchado en este video. No porque sea complejo, no porque revele alguna herida psicológica profunda o trauma oculto que explique la violencia, sino precisamente por la razón totalmente opuesta. Simplemente quería hacerlo. 5 palabras. Esa fue la respuesta. No ofreció ninguna historia previa como justificación. No expuso ningún trauma infantil como explicación. No alegó desmayos, ni voces, ni un momento de locura pasajera que deseara poder borrar. El detective se sentó frente a Wade Wilson en aquella sala de interrogatorios. Le preguntó por qué había matado a 2 mujeres en un solo día. Y Wade Wilson lo miró con esos mismos ojos impasibles que más tarde permanecerían inmóviles durante 2 condenas a muerte. Y pronunció 5 palabras. Simplemente quería hacerlo. Existe un tipo de maldad más difícil de asimilar que la que viene acompañada de una historia. Como seres humanos, estamos programados para buscar narrativas, para encontrar la herida que explique el daño, para trazar la línea de causa a efecto, porque nos da la ilusión de que si lo entendemos podemos prevenirlo, que si encontramos el origen, podemos protegernos del siguiente. Wade Wilson no les dio eso a nadie. Les dio 5 palabras y una quietud que sugería que jamás había perdido el sueño por lo que había hecho. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte de Florida. Su apelación está siendo tramitada por la Corte Suprema de Florida. Y hasta el día de hoy, mientras usted ve este video, sigue recibiendo cartas de admiradores. Las mujeres que se hacían llamar las esposas de Wade siguen ahí. Algunas siguen escribiendo, algunas siguen llamando, algunas siguen en las secciones de comentarios de internet, argumentando que el mundo lo malinterpretó. Mientras tanto, la familia de Christine Melton sigue de luto. La familia de Diane Ruiz sigue de luto. Y la mujer que acudió a la policía antes de que todo esto sucediera, la que hizo todo bien, a quien el sistema le falló, la que jamás ha hablado públicamente sobre lo que se siente al ser ignorada, sigue en silencio, sigue invisible, sigue cargando con algo para lo que ninguno de los fans de Wade Wilson se ha detenido jamás a hacer un hueco. Ahora quiero hablarles directamente. Porque esta historia no se trata solo de Wade Wilson. Wade Wilson es el protagonista, sí. Pero la historia es más grande que él. La historia trata de lo que sucedió a su alrededor. De los cientos de personas que miraron a un doble asesino confeso y eligieron la atracción en lugar de la responsabilidad. De una colecta de fondos que recaudó $100,000 y terminó en una pizza. De una advertencia que quedó archivada en un expediente policial acumulando polvo mientras 2 mujeres aún vivían. Y podría haberse mantenido así. Hay quienes verán este video y dirán que las mujeres que se enamoraron de Wade Wilson están simplemente rotas, solitarias, dañadas, condicionadas por una cultura que durante décadas ha hecho que los hombres peligrosos parezcan románticos en el cine, la televisión y la música. Que la hibristofilia, el término clínico para la atracción hacia criminales violentos, es más común de lo que la sociedad quiere admitir. Y que las mujeres que escribieron esas cartas merecen comprensión en lugar de condena. Y luego están quienes vean este video y digan que esa es una explicación demasiado cómoda. Que comprender algo no es lo mismo que excusarlo. Que cuando una mujer escucha una llamada grabada desde la cárcel, oye los detalles de cómo estrangularon a 2 mujeres y dice en voz alta que no le importa, eso no es una condición psicológica que merezca compasión. Eso es una falla moral. Una falla moral consciente, deliberada y propia de un adulto. No voy a decirles quién tiene razón.
porque creo sinceramente que es una conversación que debe tener lugar de forma abierta, sin tapujos, incluso incómoda, en lugares como la sección de comentarios debajo de este video. Lo que les diré es esto: Wade Wilson no se convirtió en el asesino más comentado en internet por ser excepcionalmente malvado. La historia ha visto cosas peores. Lo que lo convirtió en un fenómeno fue la reacción del mundo ante él, las páginas de fans, las cartas de amor, los cientos de miles de dólares gastados en comida basura, mientras las familias lloraban, las fotografías recortadas que ocultaban el tatuaje, la ceguera selectiva de quienes querían una versión de esta historia más propia de un romance que de un crimen. Wade Wilson levantó un espejo y una cantidad aterradora de personas se miraron en él y les gustó lo que vieron. Así que esta es la pregunta que les dejo esta noche. Y quiero que reflexionen sobre ella antes de responder, porque no es tan sencilla como parece. ¿Es la pena de muerte justicia suficiente para un hombre que asesinó a 2 mujeres? No sintió nada y luego vio cómo el mundo lo idolatraba por ello. ¿Y qué dice de nosotros, de la cultura que hemos construido? ¿O del contenido que consumimos, de las cosas que idealizamos en silencio? El hecho de que siquiera se le diera la oportunidad de sonreír en esa sala del tribunal. Deja tu respuesta abajo, porque esta conversación aún no ha terminado.